Bueno, vamos a iniciar con nuestros queridísimos estudiantes súper tecnológicos escaneando ese QR para tener una participación bien activa en esta conferencia taller. Quienes tengan un modelo de celular así más o menos como el mío, que el QR como que no lo pilla, tenemos aquí la página web y el código de Menti para hacer la participación. No. Entonces vamos todos escaneando, vamos todos revisando. Les tiene que aparecer una pregunta, algo así como ¿quién eres? ¿Qué eres? ¿Con qué raza te identificas? ¿Elfo? ¿Ogro? ¿Humano? ¿Cómo es? ¿Listos? Pero muchachos, ustedes están representando la velocidad tecnológica. ¿Ya que sí? Miren, a veces es más fácil con esto. Mi celular también para el QR se dificulta un toque. ¿Listos? ¿Ahora sí? Ahí te quedas mientras. ¿Qué te parece? ¿Normal es? ¿Qué le parece? Vamos a ver. Vamos a arrancar entonces y si no, nos echamos para atrás ahí. Bueno, hoy vamos a hablar, como ya lo han dicho varias veces, videojuegos como herramientas terapéuticas. Mi nombre es Jessica Chaus. Vamos a hablar un poquito acerca de por qué herramientas terapéuticas, de dónde nace la posibilidad de utilizar un videojuego como una herramienta terapéutica y un poquito en particular por qué yo me interesé por ese tema. Entonces, ¿quién soy? Sí, ahí como básico presentémonos, quiénes son ustedes y quién soy yo. Aquí pueden ver, yo a veces me siento un poco como Hannah Montana, ¿sí? Tengo como estas dos facetas grandes en mi vida, el modo serio, el modo poker face, profesora universitaria, psicóloga clínica, atendiendo a mis pacientes que de hecho creo que me están viendo en esta conferencia, polémica psicóloga. Modo serio, psicóloga, investigadora, psicóloga graduada de la Universidad del Magdalena, investigadora, joven con ciencias, videojuegos, siempre metiendo los videojuegos un poquito, ¿no? Docente universitaria. Y por otro lado tenemos Jess Stage, que es mi nickname, conocido en el bajo mundo de Twitch, como streamer en Twitch, en pausa, porque tener dos trabajos y hacer stream es bastante complicado, amante de los RPGs, cosplayer frustrada, humana nivel 80, bestial más experta en hachas en Guild Wars 2. ¿Alguien aquí conoce Guild Wars 2? Es que ustedes están muy chiquitos. O sea, ustedes están en la época en la que no reconocen los videojuegos que yo quiero, que a mí me encantan, porque ya ustedes están como en Fortnite, LOL, o en otra onda un poquito más actualizada. Y ese allá claramente es mi super avatar nivel 80, experta en hachas. Ok, pero entonces aquí es donde entra la importancia de que ustedes hayan registrado su QR, porque a mí me interesa saber quiénes son ustedes. ¿Cuál es el nickname con el que se suelen hacer llamar? Aquí cada quien, incluyendo los que no tienen nada que ver con videojuegos, pero quizás en algún momento se vieron una película de fantasía, Harry Potter, El Señor de los Anillos, ahí colocan una raza. Y yo estoy casi segura que todo el mundo va a poner elfo, porque por alguna razón nadie piensa en Dobby, ¿sí? El elfo doméstico, sino que pensamos es en los elfos todos bonitos y mitológicos. Y profesión, y en el caso de los que son estudiantes, pues aquí colocamos estudiante. Entonces vamos a ver. ¿Sí les apareció el QR? No veo nada aquí. ¿Qué está pasando? Aquí tendría que empezar a aparecer estas palabrillas de ustedes. ¿Cómo? Tenemos unos pequeños convenientes técnicos. Volvemos atrás. Ya entendí. Ahí, Chan. Yo les sugiero que entren con el código. La idea es que esto sea súper participativo, entonces no tiene sentido si solamente yo estoy aquí echando chácharas, sino que la idea es que ustedes también estén como personificando. La idea es hacer gamificación en el taller del día de hoy. Yo les sugiero que entren a menti.com y ingresen ese código. Y si no funcionan, me avisan, yo me bajo aquí 3 minuticos y corregimos. ¿Para quién está dirigida la charla del día de hoy? Está principalmente dirigida para videojugadores, ¿sí? Aquí a quienes les gustan los videojuegos, yo vi ahorita una alta receptividad, bien. A quienes no les gusta tanto, pero los han jugado de vez en cuando. Ok. ¿Quiénes nunca han tocado un videojuego en su vida?
¿cómo puede ser posible esto? ¿Ok? Listo, entonces vamos a ver, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a centrarnos un poquito en un taller didáctico de cómo generar un videojuego como herramienta terapéutica para creadores y diseñadores web o diseñadores interesados en el tema de la industria del videojuego. Está dedicado para aquellos que juegan con normalidad y no saben que hay un potencial terapéutico en los videojuegos que puede servir como autoayuda o que puede servir como apoyo dentro de un proceso terapéutico completo. Va dirigido también a padres o personas que de una u otra forma están aquí y dijeron, yo no venía a escuchar nada sobre videojuegos, ahora estoy preocupado de lo que va a aprender mi hijo en este momento. Y va dedicado a todos aquellos mogul gamers que, como ciertas personitas por allá alzaron la mano, nunca han tocado un videojuego en su vida, lo cual es sorprendente. Para mí, pues. Entonces, aquí Harry Potter criticándolos y juzgándolos. Ok, ¿qué son las herramientas terapéuticas entonces desde la psicología? Básicamente desde la psicología, las herramientas terapéuticas son una gama amplia de técnicas, estrategias o intervenciones que pueden ser utilizadas durante un proceso terapéutico. Muchas de las cosas que nosotros solemos hacer, que nos suelen agradar, que nos suelen generar algún tipo de bienestar, pueden llegar a constituirse como una herramienta terapéutica, pero esto no reemplaza un proceso terapéutico llevado a cabo por un profesional de la salud, específicamente por un psicólogo. Y también podemos ver que estas herramientas se abordan para ayudar a las personas a comprender, gestionar y sobrellevar algunos de sus malestares emocionales. Entonces, ahora vamos a abordar un poquito acerca de cómo es eso de un videojuego como herramienta terapéutica. La primera vez que yo le comenté esto a algunas de mis psicólogas, porque ya he recorrido un amplio camino en esto del RPG de la vida, ¿sí? La primera vez que yo le comenté a algunas de mis psicólogas que me gustaban los videojuegos y que había visto mucho potencial en algunos de los videojuegos para sentirme bien y para alcanzar bienestar, la brecha generacional hizo efecto y ella me dijo, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo así que un videojuego? ¿Cómo así? ¿Y cuánto tiempo le estás dedicando? Y yo, no, pues es un videojuego online en el cual yo estoy jugando con otras personas, yo tengo problemas de socialización, me ayuda, según yo, para mis habilidades sociales. Y ella me decía, ¿cómo así que tú estás dedicándote 3 horas al día a farmear? ¿Qué es farmear? A farmear en una cueva con personas de todos los países, ¿haciendo qué, Jessica? Yo matando un jefe para que nos dropee unos ítems importantes para cada uno de nuestros personajes. Mi psicóloga, muy preocupada, me hizo despertar el interés de ahondar un poco más acerca de las habilidades sociales y nos dimos cuenta que en efecto, en ese momento, porque ya pues ustedes son bien chiquiticos, me acabo de sentir vieja fuertemente, sí, pero en ese momento no había mucha investigación en Latinoamérica sobre videojuegos como herramientas terapéuticas y mucho menos sobre videojuegos como algo que nos pudiera facilitar las habilidades sociales. Entonces me generó ese interés por investigar y nos dimos cuenta que en efecto en ciudades y en países, abro unas grandes comillas acá, del primer mundo, ya se estaba ahondando acerca de la investigación entre educación, psicología y videojuegos. Entonces vemos también que hoy les he traído un pequeño compendio para que todos podamos comprender de una forma muy práctica cómo el videojuego puede ser utilizado para mejorar las siguientes situaciones. La capacidad física de la persona, las actividades motrices de coordinación, por ejemplo, las actividades mentales alrededor de todo lo que tiene que ver con el componente emocional y las habilidades cognitivas que vendrían siendo todos estos procesos mentales, como uno de los más perjudicados que tenemos usualmente, que es el de la atención. ¿Sí? O en algunos casos, en algunas asignaturas específicas en la universidad, quizás problemas de memoria. ¿Cierto? Seguimos por acá. Entonces, estos son algunos ejemplos de videojuegos con el propósito de ser terapéuticos. Cuando empecé esta investigación aproximadamente en el 2007, creo que la mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido. Ok, cuando empecé esta investigación en el 2007 me pude dar cuenta que ya existían algunas instituciones, universidades sobre todo, que estaban buscando crear, junto con desarrolladores y personas que estuvieran involucradas en todo el tema del desarrollo de videojuegos, sobre todo las industrias independientes, estaban buscando crear videojuegos con el propósito de generar una herramienta terapéutica. No es lo mismo atender a un niño de 5 años con dislexia y con dificultades de atención con un papel y un lápiz que atenderlo con una Nintendo 3DS, pantalla táctil, la posibilidad de utilizar el micrófono con unos cambios potentes de colores y con el enganche emocional que generaba en ese momento la conexión. En el 2007 tener un tipo de consola de ese aspecto era no solamente un privilegio, sino era algo relativamente extraño. Entonces, aquí encontramos algunos serious games que me parecen pertinentes traer a colación el día de hoy y que están enfocados en un modelo terapéutico de la psicología que se llama el
cognitivo-conductual, la terapia cognitiva conductual, que entre otras es la que la mayoría de los psicólogos clínicos solemos utilizar. Entonces tenemos aquí el primer videojuego que fue creado en 2012 que se llama Sparse. Es un videojuego que está dirigido a adolescentes que tienen dificultades para ser receptivos en un proceso terapéutico. Imagínense ustedes cuando estaban por ahí cumpliendo los 13, los 14 años, que empezaron a sentir quizás que el mundo no los comprendía, que muchas personas estaban pendientes de ustedes, de cómo se vestían, de lo que hacían, que los profesores quizás no estaban tan compenetrados o sus padres no estaban tan compenetrados con sus pensamientos y su mamá preocupada les dice, no, vamos a ir al psicólogo. Esto es no tan latinoamericano. Mi mamá en esa época me hubiera dicho, no, Jessica, deje el show, chancletazo, ¿sí? Pero asumamos que la mayoría de sus padres en esa época, 13, 14 años, les hubiese dicho, ¿saben qué? Vamos a mirar si esto es algo que puede llegar a ser clínico. Resulta que la mayoría de los adolescentes tienen muchas dificultades, y eso es algo que ha venido trasegando a través del tiempo, tienen muchas dificultades para complementarse o para conectarse más bien con un psicólogo adulto que ven como una persona extraña. Entonces Sparse se generó como una herramienta que se le soltaba al adolescente, el adolescente se llevaba el videojuego a su casa, ¿sí? Con el acompañamiento siempre del psicólogo, pero el adolescente empezaba a tramitar todas esas herramientas que le hubiesen dado en terapia de forma independiente. El adolescente encontraba en el videojuego, que era construcción de un RPG, todas las habilidades que necesitaba para, a través de este proceso de la teoría cognitivo-conductual, empezar a superar algunas características específicas de la depresión. El videojuego lo invitaba a comunicarse más, el videojuego lo invitaba a tener espacios sociales más continuos, el videojuego le requería inclusive que contara cuántos pasos había dado fuera de casa, que socializara con sus compañeros del trabajo, que buscara en algunas de las personas en las que pudiera apoyarse unos sistemas de comunicación. El videojuego hacía lo que el psicólogo, ¿sí? En esa falta de conexión, al ser un adolescente, no habría logrado en los primeros meses del proceso terapéutico. Pasadas las 2 o 3 semanas de estar el chico jugando en Spar, había nuevamente unas valoraciones a través de unos test y resultó que poco a poco, haciendo una investigación interdisciplinar, pero también una investigación con 2 grupos poblacionales, unos que manejaron el SPARS y otros que siguieron las dinámicas básicas del proceso cognitivo-conductual en sesión presencial, se dieron cuenta que muchos de los que estaban utilizando SPARS empezaron a aparecer cada vez más en disminución su proceso depresivo. Pasaron de depresión severa, depresión moderada, depresión leve, y muchos de ellos pasaron a remisión, solamente con controles cada 3 o 2 meses por psicólogos, y cuando se notaba que SPAR no estaba funcionando, pues no se iba a dejar el joven a la deriva, sino que se cancelaba o se abortaba el tema de SPARS. Ok, entonces, SPARS, depresión, es de autoayuda, es decir, se lo pueden llevar los chicos para su casa y fue creado en Nueva Zelanda. Aquí tenemos entonces ahora Regnatiles, que es un juego que busca, ¿sí? Es un juego que busca que la persona tramite emocionalmente todo lo que tiene que ver con la agresión reactiva y el manejo de la ira. Está diseñado para jóvenes de 15 años hacia atrás, ¿sí? Sobre todo niños. Sí, ustedes dirán videojuego, manejo de la ira, algunos de mis colegas dirán DSM-5, trastornos de, sí, adicción a los videojuegos, algunos dirán yo jugando LOL, manejo de la ira, como que no vemos la coherencia cuando hablamos de videojuegos y manejo de la ira, pero en este juego de Regnatiles, lo que se buscaba era, a través de procesos terapéuticos también del modelo cognitivo-conductual, establecer ejercicios donde el chico pudiera identificar el chico y la chica pudieran identificar en qué momento estaban experimentando el tema de la agresividad, porque muchos chicos no reconocen en qué momento se están frustrando, en qué momento están enojados, en qué momento ya estamos hablando de ira, sino que sencillamente, y sobre todo esto pasa en los hombres, tienen muchas limitaciones para nombrar y reconocer sus emociones. No saben qué es lo que sienten y no saben tramitarlo. Si no sé ni siquiera lo que estoy sintiendo, ¿cómo voy a hacer para trabajar con eso? Entonces, Regnatiles buscaba la forma de generar todo este tipo de vocabularios en los chicos, también buscaba la manera de tramitar las emocionalidades de ellos, y Regnatiles sí estaba diseñado para ser manejado en terapia. ¿Qué quiere decir esto? El chico iba donde el psicólogo lo ponía a jugar. Regnatiles, el psicólogo estaba haciendo la observación, muchas veces en cámara de Gesell, y cuando el chico terminaba de jugar se le hacían algunas preguntas, se le hablaba acerca del reconocimiento de la emocionalidad, y en las investigaciones que hubo después con el juego empezaron a notar que había una mejora significativa en el reconocimiento de la ira y de cuándo se activaba la agresión. Regnatiles es de Singapur.
país bastante metido en todo este tema de la educación en un sistema muy diferente al que tenemos. Después tenemos Dojo, que es un videojuego que está dirigido a reconocer a las personas que están sufriendo por determinadas situaciones un posible ataque de pánico. El Dojo se utiliza a través de biofeedback, algunos con este tipo de dispositivos que son relojes inteligentes, le avisa a la persona, a los niños específicamente, le avisa al niño en qué momento sus palpitaciones están empezando a ser mucho más aceleradas, si los niveles de estrés que están manejando en el cuerpo son muy altos, y le genera a través de este proceso de gamificación señales y ejercicios de respiración para que el niño a través de este videojuego comprenda lo que le está pasando y detener un posible ataque de pánico. El Dojo también se utiliza principalmente con acompañamiento, es decir, no tiene que ser siempre en la terapia, pero sí es importante que haya un proceso terapéutico, porque ya no estamos hablando de un niño con dificultades quizás de socialización pequeñas, sino estamos hablando de un niño que posiblemente tenga un trastorno del aprendizaje con ataque de pánico. Entonces, aquí es necesario siempre que haya un acompañamiento del terapeuta. Se busca que a través del modelo el modelo cognitivo-conductual, el niño logra externalizar el malestar para que no genere como todo este ruido interno, y este juego fue creado en Estados Unidos. The Island BG es un videojuego que está dirigido muy similar a Dojo, ya que utiliza biofeedback, pero este está dirigido para ser trabajado sobre el tema de regulación emocional, control de impulsos, y se provoca una población de aproximadamente 500 personas en, si no estoy mal, no coloqué el país, ahí estoy pintada, pero ok. Se provoca una población aproximadamente eran más de 500 chicas que tenían TCA, que tenían algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, la mayoría tenían bulimia nerviosa, y lo que se hacía era identificar en los momentos en los que ellas necesitaban, o ellas y ellos, porque también habían chicos ahí, en los que se necesitaban o en los que ellos percibían que necesitaban purgarse, ¿sí? A pesar de que ya había pasado un tiempo específico de haber comido. Ustedes saben que en estos tipos de trastornos los chicos, sobre todo en bulimia, comen y se purgan para no sentir que van a subir peso. Entonces, a través de biofeedback empezaban a registrar en qué momentos ellas empezaban a tener toda esta interacción con la ansiedad, y les ayudaba con ejercicios de meditación, de mindfulness y de relajación para poder generar ese control esa regulación de lo que tiene que ver el control de impulsos. El de Island BG también tenía que ver específicamente con acompañamiento. Ok, entonces vimos esos juegos que son con propósitos, juegos que la mayoría aquí creo que nunca en su vida han escuchado, porque fueron juegos que se crearon específicamente para trabajar con unas poblaciones que no fueron aquí en Colombia, y que quizás si hubiesen sido aquí en Colombia tampoco los hubiésemos conocido, porque desafortunadamente, a pesar de que la industria de los videojuegos independiente en este país es tan amplia, conocemos muy poco de nuestros juegos locales. Ok. Después de esa pausa comercial, entramos aquí a los juegos sin el propósito, pero con potencial terapéutico. Juegos que de forma empírica quizás muchos de ustedes han experimentado algún tipo de bienestar al estar dentro de ellos, y quizás han encontrado, ¿sí?, algún tipo de regulación emocional al jugarlos. No tienen esa intencionalidad, son juegos en su mayoría comerciales, no buscan apoyar terapéuticamente a nadie, pero los videojugadores han logrado alcanzar este tipo de potencial en estos videojuegos, y aparte de eso, sí han existido terapeutas que de forma empírica han estado experimentando con ellos. Yo, por ejemplo, he estado experimentando con algunos de mis pacientes a través de los procesos de meditación mindfulness en terapia virtual dentro de Minecraft. Entonces, me conecto con mi paciente, estamos en Minecraft. Ustedes saben que Minecraft sin mobs es bastante relajado, bastante, sí, como chill, como pacífico, y es como un espacio virtual en el que puedo comunicarme con alguno de mis pacientes para el tema de la regulación de la ansiedad. Entonces, de forma empírica, sí hay investigaciones que muestran cómo se han utilizado estos videojuegos que no tenían inicialmente el propósito. Hablando un poquito de cada uno de ellos, especialmente para quienes nunca los han escuchado, tenemos en primer lugar a Hellblade, que es un videojuego que intenta hacer experimentar a las personas a través del audio, de las mecánicas del juego, de todo lo que tiene que ver con la visualización del juego en sí mismo, cómo se vive un episodio de psicosis con un paciente esquizofrénico. Entonces ustedes están jugando Hellblade, preferiblemente con unos buenos audífonos, y empiezan a tener episodios de psicosis donde escuchan voces. Miren qué interesante en el proceso empático sentir lo que puede estar sintiendo una persona que no
está escuchando voces que sean reales, ¿sí? Entonces, en Hellblade intentan llevarnos a nosotros a experimentar, ¿sí? Y esto nos ayuda a tener esa trazabilidad de la empatía. Perdón. Ok, tenemos por otro lado a Celeste, que es un videojuego independiente que tomó bastante fama hace aproximadamente unos 3 añitos. Celeste es un videojuego plataformero que cuenta la historia de un personaje que hace parte de la comunidad LGBTQI+, y que está experimentando un proceso de cambio en el cual ha vivido con ansiedad y depresión. En Celeste vemos a un personaje que está intentando escalar una montaña. Celeste es un juego de plataformas bastante de, si no tienes paciencia no te lo recomiendo, porque tienes que pasar mundos que pueden llegar a ser muy difíciles, pero el videojuego te invita constantemente a que no te rindas. Sí, te invita constantemente a que no te rindas, a que lo sigas intentando, que no importa fracasar 1, 2, 3, 4 veces, sino que busca la manera de que puedas sintonizar con la ansiedad del personaje. Y nos enseñan ejercicios de meditación a través de algunas mecánicas de juego. En Gris, que es otro videojuego, encontramos que la depresión y el duelo. Gris es un videojuego que narra la historia de una de las creadoras de Gris que estuvo experimentando un duelo por la pérdida de un familiar cercano. Y a través de Gris ella expresa cómo vivió cada una de las etapas del duelo, ¿sí? La negación, la desesperación, la tristeza, el proceso depresivo, y después cómo ella vuelve, como lo dice en sus propias palabras, a florecer después de haber sufrido esa pérdida. Entonces, Gris, depresión y duelo. Minecraft, como ya les dije, aparte de Minecraft tiene múltiples usos. Se ha utilizado en chicos que tienen trastorno del espectro autista, se ha utilizado en chicos que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se ha utilizado en muchos videojuegos que están relacionados al tema del aprendizaje. Tetris es un clásico que creo que aquí las personas de más de 30, 40, Tetris sí lo conocemos, ¿sí o no? Por lo menos, ok. Entonces, Tetris es un videojuego excelente para mejorar todas las funciones cognitivas, todo lo que tiene que ver con la memoria, la atención, la capacidad de recepción. Y Dark Souls es un juego que no tiene ese propósito, pero es un juego que está centrado en la tolerancia a la frustración. ¿Alguno de aquí ha jugado Dark Souls? Uno. Es normal, es un juego bastante frustrante, es un juego en el que no tienes ni idea de dónde debes ir, no tienes ni idea de qué tienes que hacer, entras en el juego sin nada, literalmente no tienes absolutamente nada, tienes una pantaloneta y en el caso del personaje femenino tienes una especie de traje de baño y te dejan ahí, no te dicen en ningún momento hacia dónde tienes que ir, tú tienes que descubrir absolutamente todo en Dark Souls. Dark Souls se ha utilizado en algunos procesos terapéuticos para personas que tienen muchas dificultades con la tolerancia a la frustración. Voy a cortar después de la siguiente porque nos estamos quedando sin tiempo y yo tengo este tema de que me emocione y hablo. Ok, entonces, vamos a hacer un resumen. Videojuegos como herramientas terapéuticas, ¿qué son? Los videojuegos son aquellos que nos permiten a través de este proceso de representación cultural generar algunos estados de bienestar. Pueden ser utilizados dentro de procesos terapéuticos formales, es decir, ustedes van con el psicólogo y le dicen, mira, a mí me gusta o se me facilita más socializar a través de X juego que el ejercicio que tú me mandaste de que saliera a un centro comercial y saludara a alguien. Sí, puede pasar. Entonces, en los videojuegos como herramientas terapéuticas son aquellos que nos permiten obtener algún tipo de bienestar y que pueden ser tramitados en forma de autoayuda, ¿sí? Si a ustedes les funciona, o si no, a través de un acompañamiento. Que no son los videojuegos como herramienta terapéutica. Los videojuegos no son terapia. Si ustedes han experimentado por más de 3 o 6 meses estados en los que crean que pueden tener depresión, ansiedad, algún tipo de situación relacionada a la salud mental, un videojuego no les va a ayudar. Necesitan un acompañamiento profesional, necesitan una orientación, necesitan un proceso psicológico. Ojalá, si les gustan los videojuegos, con alguien como yo, que los va a poner a jugar, pero no son terapia. No es lo mismo un proceso terapéutico que una herramienta terapéutica. Para algunas personas las herramientas terapéuticas pueden ser el arte, para algunas personas las herramientas terapéuticas pueden ser la danza, el ejercicio, dependiendo de lo que les guste. Pero para una persona a la que le gustan los videojuegos, seguramente va a ser un excelente videojuego y sobre todo para niños y personas que tienen muchas dificultades para retener la atención, el videojuego va a ser excelente herramienta terapéutica, pero no constituye una terapia. Bueno, chicos, entonces dejamos hasta aquí el taller. Cuídense mucho. Le agradezco muchísimo a Womanize por esta invitación.